Toma la palabra el ciudadano médico veterinario zootecnista Isaac Pimentel Rivas, presidente municipal de Ayala, Morelos. Muy buenos días. Es un honor, señor presidente, tener por tercera ocasión la visita del presidente de todos los mexicanos en este municipio histórico de Ayala, en la tierra del general Emiliano Zapata Salazar. En el marco de los 100 años de la promulgación del Plan de Ayala, quiero agradecer la presencia de todos y de cada uno de ustedes a este importante acto. Al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sea usted bienvenido a este histórico municipio de Ayala, Morelos. Doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado de Morelos, bienvenido. Es un gusto contar con su amable presencia en su municipio amigo. A todos los miembros del presidium, a todos mis compañeros alcaldes, al senador, a todos los miembros de mi cabildo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Todos sean bienvenidos. Emiliano Zapata, líder natural, le gritó al mundo desde la villa de Ayala que había tomado una de las más grandes determinaciones que puede concebir un ser humano: luchar por los demás. Anunció el manifiesto a favor de los campesinos que dio rumbo y certeza a su lucha, el Plan de Ayala. Señor presidente, señor gobernador, al conmemorar este día el centenario de la promulgación del Plan de Ayala, me llena de orgullo recordar esta fecha que da testimonio del papel trascendente de nuestro municipio en la historia del ayer y de nuestros tiempos actuales. Aún cuando muchas voces y discusiones fantasiosas han pretendido desvirtuar la autoría del Plan de Ayala, salta a la escena la memoria de don Quintín González Nava, que en 1943 iniciara las primeras notas de este libro diciendo: habiéndome dado cuenta de que existen dudas sobre el origen y motivos que exigieron la formación y promulgación del Plan de Ayala, dio fe como firmante y testigo del primer orden, que desde el tiempo de la Revolución la figura del redactor había despertado la evidente envidia de intelectuales que medraban en el ministerio del cuartel general. A 100 años de la promulgación, los ideales del Plan de Ayala sigue resonando en los corazones y sentimientos de los campesinos de México. Los ayalenses somos orgullosos depositarios de la herencia histórica revolucionaria. Por eso, desde esta tribuna y a los cuatro vientos, consagramos el derecho de autor del Plan de Ayala al general profesor Otilio Edmundo Montaño Sánchez, ideólogo, redactor de este documento y alma de la revolución. Pues de manera coloquial diríamos que Zapata es el Plan de Ayala, como el Plan de Ayala es el profesor Otilio Edmundo Montaño. En resumen, no se podría concebir el uno sin el otro. Vaya pues nuestro reconocimiento al profesor Otilio Edmundo Montaño Sánchez. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Doctor Marco Antonio Adame Castillo. Ayala es el epicentro de la verdadera lucha agraria. Es el sitio en donde confluye la identidad revolucionaria de todo un país. De nosotros los ayalenses depende que nuestro municipio siga aportando historias de éxito y siendo partícipe en el devenir de una nación progresista que hoy como nunca necesita de humanas y excelentes noticias. Su visita a este municipio es un claro ejemplo de lo que digo. El pueblo de Ayala le está agradecido por este gesto de reconocimiento a nuestros símbolos revolucionarios. Sean bienvenidos a la tierra del jefe.
sean bienvenidos a la tierra del general Emiliano Zapata Salazar. Muchísimas gracias, señor. Quiero aprovechar para hacer la entrega de unos plan de Ayala al señor presidente de todos los mexicanos y al señor gobernador, en nombre de los ayalenses, en nombre de mi cabildo. Reciban Tiene la palabra el ciudadano José Luis González Aguilera, secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señora Margarita Zavala, primera dama de México. Señor gobernador constitucional del estado de Morelos, compañeros de las organizaciones agrarias, señor senador de la República Graco Ramírez, señor presidente municipal de Ayala, compañeras y compañeros. A nombre del Congreso Agrario, que aparte de ser dirigente del OVOCEM, soy coordinador, a nombre del Congreso Agrario Permanente, me es grato participar en esta conmemoración del 70º aniversario de la proclamación del Plan de Ayala, bandera agraria de la lucha zapatista. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, es reconocido no solo en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras como el símbolo de la lucha por la tierra y la justicia campesinas. Y es uno de los mexicanos universales. El Plan de Ayala se ha convertido en el programa político que mejor expresa la visión de los campesinos mexicanos para ser dueños de la tierra, para hacerla productiva y para convertirla en el instrumento que les permita tener un mejor nivel de vida. Un destacado historiador ha escrito que con el Plan de Ayala nació el siglo XX mexicano porque inauguró una etapa en la que los derechos sociales tuvieron que ser reconocidos e incorporados en las leyes, y porque convirtió a los campesinos de México en interlocutores legítimos ante el Estado mexicano, y tiene razón. La historia de los campesinos de nuestro país en estos 100 años ha estado marcada por la influencia del zapatismo y del Plan de Ayala, que fueron los que le dieron contenido social a la revolución, que hicieron la primera y más profunda reforma agraria de nuestra historia y que fueron un ejemplo de congruencia y compromiso con sus ideales. Por eso es que Zapata y el Plan de Ayala ocupan un lugar tan especial en el corazón de los campesinos mexicanos, porque Zapata y sus compañeros supieron expresar mejor que nadie las aspiraciones legítimas de los hombres y las mujeres del campo para poseer la tierra, para trabajarla, para disponer de sus recursos naturales y tener la libertad de organizarse para ofrecer a sus familias un mejor futuro. Sin Zapata y el movimiento zapatista, la Revolución Mexicana tal vez hubiera sido solamente un cambio de gobierno. Las transformaciones sociales no hubieran ocurrido o se hubieran llevado mucho tiempo más para realizarse. Pero gracias a los zapatistas y a su influencia en los constituyentes mexicanos que redactaron nuestra Carta Magna en 1917, se pudo promulgar el artículo 27 constitucional
que fue la piedra de toque para llevar a cabo una profunda reforma agraria que entregó en las décadas siguientes a la revolución más de la mitad de la superficie de nuestro país a los campesinos, a los ejidatarios y a las comunidades rurales de México. Si no hubiera habido revolución y no hubiera tenido en ella un papel relevante el zapatismo, es posible que no hubiera ya desde hace tiempo campesinos y comunidades rurales, propietarios de su tierra, sino jornaleros y trabajadores agrícolas sin propiedad y obligados a trabajar por un salario en las grandes haciendas, como era la tendencia que prevalecía en el campo mexicano hace 100 años. Por eso es que los campesinos y los productores rurales de México reconocemos en Zapata y en el Plan de Ayala un símbolo y un ejemplo que nos inspiran y que nos orientan para seguir luchando por sacar adelante al campo mexicano, para hacerlo más productivo, para modernizarlo y para que los campesinos y los productores rurales formen parte del desarrollo integral que necesita nuestro país. Es urgente que reconozcamos la deuda histórica que tiene México con la gente del campo. Hoy, a 100 años del Plan de Ayala, sigue siendo el campo mexicano donde se concentran los mayores niveles de pobreza, rezago y marginación. Esto no puede seguir así. Por eso, en este primer centenario de la promulgación del Plan de Ayala, recordamos con cariño, respeto y admiración a Zapata y a sus compañeros de lucha que ofrecieron sus vidas para que los campesinos de México pudiéramos obtener la tierra y trabajarla para que nuestras familias puedan tener el nivel de vida que merecen. Antes de terminar, quisiera improvisar 3 palabras. Hace unos días, un escritor que acaba de recibir un premio se refirió a la figura del presidente Calderón muy mal. Este escritor se olvida que los únicos que tenemos derecho a juzgar la obra y el trabajo del presidente Calderón somos los mexicanos y que Felipe Calderón cuenta con el respaldo de todos los mexicanos. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano agrónomo Abelardo Escobar Prieto, secretario de la Reforma Agraria. Con su permiso, señor presidente.
Prieto, secretario de la Reforma Agraria. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, licenciada Margarita Zavala, compañera Gloria, secretaria de Turismo, amigas y amigos. Hoy rendimos homenaje al hombre que alzó la voz y tomó las armas para exigir a favor de los pueblos y las comunidades tierra, justicia y libertad, principios a los que nunca renunció y mantuvo siempre en alto a través de su plan de Ayala. La tierra, siempre la tierra, lo demás nunca le importó. La tierra para él y los suyos lo era todo. Significaba arraigo, patrimonio y pertenencia a un lugar en el que se pudiera vivir y trabajar en paz. El Estado mexicano le ha cumplido a Zapata en sus reclamos de tierra y libertad, pero durante décadas las 103.5 millones de hectáreas, fruto del reparto agrario, los campesinos solo las tuvieron prestadas y su libertad estaba cercenada, porque carecían de los documentos parcelarios para demostrar que eran legítimamente los dueños. Ahora, el 94% de esas tierras, que representan el 52% del territorio nacional, tienen certeza jurídica y las peleas por los errores cometidos en el pasado están prácticamente resueltas. Sin embargo, Zapata no luchó por solo por tierra y libertad, y menos por pueblos vacíos o mujeres y niños abandonados, como lo vemos en muchas partes del país, donde los adultos y jóvenes tienen que emigrar en busca de las oportunidades de desarrollo hacia las grandes ciudades del país o del extranjero. La lucha de Zapata fue también por justicia, justicia que en estos tiempos quiere decir oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias campesinas. Necesitamos instrumentar nuevas acciones agrarias que pongan fin al abandono y subaprovechamiento de las tierras, de los ejidos y las comunidades. Necesitamos volver a fortalecer el tejido social que les da vida, porque la gente no puede seguir viviendo en la pobreza otros 50 o 60 años más en espera de que las cosas cambien. La clave está en el retiro de las camisas de fuerza que someten la capacidad emprendedora de las familias rurales. Para romper esas trabas, estamos analizando, entre otras medidas, la posibilidad de que la superficie social certificada y sin conflictos se traslade en forma automática o bajo un mecanismo más simple del que hoy establece la ley agraria, para que el ejidatario o comunero ejerza el pleno dominio de su tierra. Vamos a analizar esa posibilidad y otras más con la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados en una mesa de análisis que vamos a instalar. Se trata también de facilitar el acceso al crédito, ya que los bienes sociales, al no ser enajenables, son rechazados como garantía de crédito por las instancias financieras. Hay quienes piensan que al facilitar el ejercicio del dominio pleno de la tierra social se promueve su venta, y eso no es cierto. Quien quiere vender, vende. Quien quiere comprar, compra. Solo que en las actuales condiciones, los que venden la tierra siempre pierden y los que la compran siempre ganan. A 19 años de las reformas constitucionales de 1992, solo 2.7 millones de hectáreas se han trasladado al dominio pleno, lo que nos confirma que los campesinos no quieren vender su tierra. Las políticas públicas que mantienen a los campesinos atados a la pobreza con paternalismos son camisas de fuerza que solo promueven la venta de las tierras. En cambio, las que promueven el desarrollo para que los campesinos puedan vivir del producto de sus tierras
inhiben el deseo de venderlas. Pero mientras el marco jurídico se ajusta, hacemos lo que está en nuestras manos para promover una nueva política pública, destruyendo el paradigma de que las asociaciones entre ejidatarios e inversionistas privados son conflictivas. No lo son cuando hay equidad, justicia y certidumbre jurídica, elementos que ofrecemos a través del programa de fomento a la inversión pública y privada en la propiedad rural. Con este programa hemos impulsado asociaciones de inversión por más de 102.000 millones de pesos que se están aplicando en 2.365 convenios. El beneficio directo para los dueños de la tierra es por 8.735 millones de pesos, de los cuales 1.436 millones ya están en sus bolsillos sin vender la tierra. En sus 3 años de operación, este programa ha beneficiado a 278.000 familias. Se están generando 30.000 empleos directos y otros 33.000 indirectos. Esto es una pequeña muestra del grado de madurez que hoy tienen los ejidos y las comunidades cuando se combinan tierra, organización, capacitación y respeto a la ley y capital. La tierra por la que luchó Zapata en su plan de Ayala está lista para avanzar hacia una nueva etapa agraria, para alcanzar la justicia que reclamó y que solo se podrá alcanzar incorporando al desarrollo nacional a todos los ejidatarios y comuneros del país. Que la sangre derramada en Chinameca fortalezca nuestras convicciones y nos impulse a realizar nuevas acciones para que esas vidas y esas muertes no hayan sido en vano. Muchas gracias. Corresponde la palabra al ciudadano doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado de Morelos. Muy buenos días, muy estimado licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciada Margarita Zavala, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, muy estimada Mayela, presidenta del DIF Morelos, estimado secretario Abelardo Escobar, estimada secretaria Gloria Guevara, estimados titulares de los poderes del Estado, doctor Miguel Ángel Falcón, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, muy estimado diputado Julio Espín Navarrete, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, señor alcalde, don Isaac Pimentel, señora, miembros del Cabildo, muy estimado general de brigada, diplomado de Estado Mayor Sergio García Vera, comandante de la 24ª Zona Militar, a don José Luis González Aguilera, representante del CAP Nacional, señor senador, señores diputados federales y al Congreso del Estado, señoras y señores representantes de las organizaciones sociales y los sistemas producto del campo de Morelos. En la historia de los pueblos existen fechas paradigmáticas, acontecimientos que se convierten en hitos, en grandes referentes para las generaciones. Hoy recordamos el centenario de la promulgación del Plan de Ayala. Honramos a los hombres y mujeres que, en su tiempo y circunstancias, asumieron con generosidad el llamado de la historia. Hace 100 años, en estas fértiles tierras de Ayala y bajo este cielo, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, encabezada por el general Emiliano Zapata Salazar, presentaba a la nación el documento en el que se exponían las causas y razones por las cuales,
Miliano y los suyos asumían la decisión de emprender la lucha para hacer posible, a su real saber y entender, la construcción de una patria ordenada y generosa, justa, libre, portando como divisa 4 principios que hoy resuenan con tremenda actualidad: libertad, justicia, reforma y ley. Aspiración natural, derecho humano concretado en la tierra y el reconocimiento a condiciones de vida digna para todos. Anhelo de los campesinos de Morelos, de la región sur y del país en general. En ocasión de este acontecimiento y en presencia de los alcaldes de Morelos y de representantes de la sociedad rural, en primer lugar, de cara a estos hechos, con sus luces y sombras, consciente que al hacer camino e historia, el trigo y la cizaña crecen juntos, deseo hacer un acto de fe pública, de lealtad y adhesión a las instituciones que nos hemos dado los mexicanos, no sin dolor, no sin sangre, en la lucha por la justicia social. Igual adhesión y lealtad a quien hoy asume la presidencia de la República, institución fundamental de nuestro sistema político, al presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, amigo muy cercano de los morelenses. Los invito, en un día como hoy, a que miremos con gratitud y compromiso nuestro pasado. Hoy venimos a la cuna de la Revolución del Sur, a Anenecuilco, a la casa de Emiliano, que simboliza nuestra casa, el hogar, la familia, origen y fuente de identidad sureña. Hoy recorremos el camino de Anenecuilco a Chinameca, origen y destino, para reconocer en Zapata y los suyos a los niños y jóvenes morelenses de ayer y de hoy, a los hombres y mujeres de bien que en la ruta de Ayosustla a Puebla, de Guerrero y la villa de Ayala en Morelos, pasando por innumerables comunidades, supieron plasmar en un documento las ideas que fueron respuesta a una realidad social, política y económica adversa y generadora de injusticia, como fue la del tiempo de la Revolución Mexicana en los albores del siglo XX. Es cierto que en general, como señaló Luis Cardosa y Aragón, la revolución, más que por sus ideas, estalló por hambre elemental. Pero también lo es que en el caso del zapatismo, el Plan de Ayala es fiel testigo de que en nuestra tierra se sembraron las semillas, se concibieron y aportaron las ideas más genuinas y preclaras, las propuestas de políticas públicas en materia agraria y de desarrollo rural que anteceden a las reformas que hemos aplicado en nuestro país en los últimos 100 años. También los invito a que miremos nuestro presente y futuro con compromiso y esperanza. Hoy, en el contexto y las circunstancias, sabemos que la situación del campo y del mundo rural son radicalmente diferentes. Son definitivamente otras. El agro morelense asume otro rostro y presenta en la actualidad avances de importancia, gracias a los esfuerzos de hombres y mujeres del campo, pero también a la visión y los apoyos otorgados por los programas, proyectos y acciones institucionales de los 3 órdenes de gobierno. Así ha sido, y así debe ser en el camino a la prosperidad, a la superación de la inequidad, la marginación y la pobreza. Algunos hechos hablan de esto. En 2006, durante el proceso electoral, el presidente Calderón, entonces candidato, me acompañó al arranque de mi campaña, precisamente en la plaza pública de Ciudad Ayala.
a la sombra de la Parota, ahí donde hace 100 años se firmó el Plan de Ayala. Hicimos compromisos y para cumplir la palabra, en alianza con el gobierno federal, con el apoyo del presidente Calderón y de la mano de los productores, los poderes del Estado y las organizaciones, firmamos el 28 de noviembre de 2006 el Proyecto Integrador para el Desarrollo Rural Sustentable de Morelos. Desde aquella fecha a diciembre de 2010, la inversión en el sector agropecuario morelense fue de 3.104 millones, lo que representa un incremento del 110% en relación a lo invertido por la gestión gubernamental anterior. Nuestros gobiernos, en 5 años, han impulsado al sector agropecuario y promovido el desarrollo rural sustentable, como lo marcan nuestras leyes federales y estatal recientemente promulgadas. Acciones de sanidad vegetal y animal, investigación y transferencia tecnológica, agricultura protegida y asegurada, acuerdos y concertación con los productores y organizaciones, programas eje como el de competitividad y sustentabilidad, asesoría, capacitación, asistencia técnica, infraestructura, equipamiento, comercialización de la producción, agricultura por contrato y gestión de subsidios a fertilizante y garantías líquidas para el financiamiento a productos emblemáticos, así como acceso al crédito de manera oportuna y transparente, son realidades comprobables, si bien nunca suficientes. Este conjunto de acciones ha redundado directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias del campo morelense. Así lo constata el Consejo Nacional de Evaluación para nuestro Estado en su última medición. Lo anterior, debo aclararlo, sin deudas y con un manejo responsable y legal de las finanzas públicas. Hoy, pues, amigas y amigos, señor presidente, hoy el campo de Morelos, en la tierra de Zapata, está en paz y trabajando. Así queremos seguir, comprometidos y unidos, sin retórica ni triunfalismos, como fruto del esfuerzo y dedicación de los productores morelenses. Hoy queremos honrar el legado del Plan de Ayala, renovando nuestro compromiso con la sociedad morelense y con usted, señor presidente. Queremos pasar a firmar, sin miedo, como lo pidió Zapata a sus seguidores, firmes y convencidos, nuestro sí a un Morelos y a un México más justo, libre de leyes, seguro, que se reforma cada día para renacer. Hoy queremos refrendar en Anenecuilco nuestro sí a un Morelos y un México de libertad y trabajo, como lo merecemos y lo anhelamos, tal y como se inscribe en nuestro escudo, tal y como está grabado en nuestro corazón. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes. Saludo desde luego con aprecio al doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado de Morelos, al magistrado Miguel Ángel Falcón Vega, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al diputado Julio Espina Barrete, presidente del Congreso, al médico veterinario Isaac Pimentel Rivas, presidente municipal de Ayala. Le agradezco mucho, alcalde, sus palabras. Saludo también y desde luego a los senadores y diputados federales, diputados locales del estado de Morelos aquí presentes.
Saludo a don José Luis González Aguilera, coordinador general del Congreso Agrario Permanente, le agradezco mucho sus palabras. Saludo también a las organizaciones campesinas aquí presentes, son muchas, son varias, mencionaré algunas de ellas, a la UGOSEM, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, al Consejo Nacional de Unidades con Campesinos y Colonos, la CONSUC, a la Central Campesina Cardenista, a la Central Campesina Independiente, a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIDAC, a la Alianza Campesina del Noroeste, al CANO, a la Confederación Agrarista Mexicana, a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, a la CODUC, a todos ustedes, amigas y amigos, líderes sociales, aquí presentes. Saludo también a los familiares y descendientes del general Emiliano Zapata, a don Tiburcio Zapata Fierros, nieto del general Emiliano Zapata, a don Benjamín, y le agradezco mucho obsequio el otro día, don Tiburcio, don Benjamín Zapata Amaro, bisnieto del general Emiliano Zapata también. A todos ustedes, amigas y amigos, muy buenos días. Pues con mucha emoción, con mucho respeto, hoy que estamos congregados frente a lo que fuera la humilde choza donde naciera Emiliano Zapata, un 8 de agosto de 1879, y que nos reunimos precisamente aquí, en Anenecuilco, en el municipio de Ayala, justo a 100 años, en el que un día como hoy se promulgara precisamente el plan del mismo nombre, el Plan de Ayala. Con emoción y respeto, insisto, recuerdo aquellas palabras que los asistentes entonces recuerdan que pronunció el caudillo del sur. Los que suscribimos, decía, constituidos en Junta Revolucionaria para sostener y llevar a cabo las promesas que hizo la Revolución del 20 de noviembre de 1910, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a la que pertenecemos y amamos, los principios que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que se nos imponen. Así surgía el Plan de Ayala, que hoy conmemoramos en su centenario, uno de los documentos políticos más trascendentes de la historia de México. Con él, el general Emiliano Zapata y sus seguidores reclamaron el derecho que asistía a los campesinos sobre su tierra. La tierra es de quien la trabaja, habría dicho Emiliano Zapata. Ubiquémonos nosotros, todos, en aquel México de principios del siglo XX, donde la absoluta mayoría, la abrumadora mayoría de la población vivía y trabajaba en el campo. Y en aquel México profundamente desigual, donde los privilegios, en una buena medida, estaban fundamentalmente asociados al poder y a la propiedad de la tierra. En aquel México latifundista, las proclamas de Zapata fueron, pues, una de las simientes más poderosas, más pródigas y más generosas que convirtieron a la Revolución Mexicana y a la Constitución de 17 en la primera revolución y en la primera constitución social del siglo XX. Justicia para el campo es precisamente la enorme aportación de Zapata que se cristaliza precisamente en el Plan de Ayala. La historia nos dice que a finales de noviembre del 11, el general Zapata se dedicó a exponer sus ideas al profesor Otilio Montaño, y el profesor se encargó de darles forma y ponerlas, como decimos nosotros, en blanco y negro, de escribirlas en el papel. La expectación de los seguidores de Zapata, los podemos imaginar, aquellos miles de campesinos, muchos de ellos descalzos siguiendo al general, era mucha, hasta que un día
el 28 de noviembre de 1911 se dio a conocer el plan. Y en el acto, el general Zapata gritó: todos los jefes pasen a firmar, los que no tengan miedo. Los presentes recibieron el documento con entusiasmo, pues daba cuerpo a los anhelos agraristas de los zapatistas. En la ceremonia se hizo el juramento a la bandera nacional y una banda entonó nuestro himno. Vale la pena preguntarse, amigas y amigos, cómo es que la historia nos llevó a este acto de reivindicación agraria, así como a la lucha de Zapata. Como sabemos, a principios del siglo XX, el auge azucarero a nivel mundial llevó a los grandes hacendados del estado de Morelos y de México que no solo despojaran abusivamente de sus tierras a los pueblos, sino que además pues se enriquecieran con ese auge, manteniendo o exacerbando en la pobreza a la gran mayoría campesina que en esas tierras laboraba. Emiliano Zapata, vecino de este lugar y nacido aquí, encabezó la exigencia de los campesinos. Y lo que Zapata reclamaba era simple y sencillamente justicia. Lo que Zapata reclamaba era apego a la legalidad y un alto a la impunidad de quienes trataban de apoderarse de lo que simplemente en justicia no les pertenecía. Ante la falta de autoridades y de tribunales imparciales que hicieran justicia al campesino entonces, Zapata se alzó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz y los suyos lucharon con denuedo, se expandieron por todo el estado, tomaron la importante y vecina ciudad de Cuautla. Esto fortaleció la toma de Ciudad Juárez a manos de Francisco I. Madero, y con la toma de Juárez terminó por capitular finalmente el dictador Porfirio Díaz, esto en mayo de 1911. Sin embargo, al triunfo de la Revolución Maderista, Zapata no encontró eco a su exigencia de justicia y en particular de justicia para el campo. Y él resolvió continuar la lucha armada hasta que precisamente se hicieran valer tales derechos. Y lo estableció por escrito en el Plan de Ayala, cuyo sexto punto lo señala claramente, y me permito leer en la parte conducente. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, los montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. En su reclamo justiciero, los zapatistas forjaron grandes hazañas. Los cambios políticos se suscitaron con una gran velocidad en el país. El gobierno democrático de Madero fue vilmente traicionado por Victoriano Huerta, que a final de cuentas asesina al presidente libertador. Y Huerta a su vez también trató de aniquilar sin éxito a los zapatistas. Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur fueron determinantes, por cierto, para acabar con la dictadura impuesta por Huerta y para hacer triunfar la revolución. Fue entonces cuando el movimiento constitucionalista, por un lado, impulsado por Venustiano Carranza y fortalecido por Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte, toman precisamente la causa revolucionaria y reivindicatoria. Derriban a Huerta
pero los conflictos continúan. Zapata se une a Villa, desconocen a Venustiano Carranza, toman finalmente la Ciudad de México en aquel terrible periodo que significó para México la guerra revolucionaria. Y Zapata decía, revoluciones van, revoluciones vendrán, yo seguiré haciendo la mía. Y solo con la traición vil nuevamente y el asesinato a mansalva perpetrado en Chinameca un 10 de abril de 1919, la epopeya de Zapata fue suspendida, pero no aniquilada. Emiliano Zapata dio a la Revolución Mexicana su profunda identidad con las causas populares, su sentido de justicia, porque distribuir la tierra en ese México que era fundamentalmente un México agrícola y campesino, era la expresión más viva de la justicia que la revolución requería para ser una revolución con justicia. Y gracias a su ejemplo, la justicia social se convirtió además en un mandato constitucional. El reparto agrario que surgió de aquella demanda constituyó uno de los hechos más significativos de la justicia en México. Hoy me queda claro, amigas y amigos, que la sed de justicia que movió a Zapata sigue viva, como sigue viva la determinación del pueblo de México de alcanzar. Hoy se trata, sin embargo, no de distribuir la tierra que ha sido ya distribuida y que se ha incluso atomizado, de suerte tal que el hijo, el nieto del ejidatario muchas veces no posee ni hectáreas sino surcos, lo cual vuelve las unidades de producción enormemente pequeñas y difícilmente productivas. Lo que reclama hoy el sector campesino son igualdades de oportunidad. Por un lado, en lo social, para que el hijo del campesino o la hija en particular pueda acudir a la escuela, tener universidad y poder labrarse un destino propio en prosperidad, pueda tener salud, la esposa del campesino, pueda dar a luz en condiciones de dignidad y pueda verdaderamente tener acceso a médico, medicinas, tratamiento y hospital, como lo hemos hecho ya afortunadamente en esta administración con el pueblo de Morelos a través de las instituciones públicas de salud. Y por otro lado, igualdad de oportunidades en cuanto al sector productivo. Por eso para nosotros es tan importante que directamente con los campesinos o a través de las organizaciones libremente constituidas por ellos, podamos apoyar proyectos productivos, podamos apoyar medios en los cuales se supere la producción agrícola, podamos desarrollar actividades que diversifiquen, tecnifiquen, industrialicen la producción del campo y permitan generar oportunidades económicas donde se expresa verdaderamente la justicia. Por eso aquí mismo, por ejemplo, en Morelos, iniciamos el programa de agricultura protegida, que ha permitido con un firme apoyo del Estado poder desarrollar el máximo número de invernaderos o unidades de producción protegidas y cubiertas en el estado de Morelos y en todo el país. Por eso también, amigas y amigos, impulsamos ahora la reestructuración del crédito agrícola, prácticamente desaparecido durante varios años en México. Y hoy, aún con insuficiencias, con limitaciones que reconocemos, constituye la opción de financiamiento para el campo a costo más reducido que México haya visto en 35 años. Hoy también, amigas y amigos, las enseñanzas de Zapata nos dicen que la aspiración de justicia pasa indispensablemente por el cumplimiento de la ley, porque no puede haber mayor injusticia que la negación de los derechos consagrados en la Constitución y en nuestras leyes. Porque cuando a un ciudadano o a un padre de familia se le niegan sus derechos fundamentales, se comete precisamente esa injusticia. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales de las personas? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho precisamente que se tiene a acceder a oportunidades de superación personal y de grupo.
Y esa justicia que solo puede encontrarse cuando se cumple la ley, eso es precisamente lo que ha buscado mi gobierno en todo momento. En estos 5 años nos han guiado ideales que tienen que ver precisamente con ello, con legalidad y con justicia, que son ideales, al igual que la democracia y la libertad, que han forjado a nuestra patria. Y por eso, con la misma determinación de los hombres que siguieron a Zapata, hoy los mexicanos seguimos luchando, todavía hoy, por garantizar la tranquilidad de las familias y la libertad de las mujeres y los hombres de bien, por garantizar la seguridad y hacer prevalecer el Estado de Derecho y la ley en todo el territorio nacional. Si nos preguntamos, amigas y amigos, ¿cuál puede ser uno de los obstáculos que impida a las familias mexicanas poder aspirar a su libre superación y determinación? En mi opinión, amigos, uno de los mayores desafíos que enfrentan las familias mexicanas y que amenaza su vida, su libertad y su patrimonio es precisamente el desafío de los criminales. Si alguien amenaza la libertad de una persona, es un criminal que pretende extorsionarla o abusar de ella. Si alguien amenaza el patrimonio de las personas, es un criminal que pretende quedarse con una parte de lo que ha producido con su sudor el campesino. Y aquí hay que ser muy claro y no confundirse, amigas y amigos. A juzgar por las cosas que vemos todos los días, son precisamente los criminales, las bandas criminales, las que buscan, a través de la amenaza, a través de la violencia, a través del terror, violar sistemáticamente la vida, la seguridad, la libertad y el patrimonio y los derechos básicos de las y de los mexicanos. Son ellas las que pretenden oprimir social y económicamente a los ciudadanos, coartar sus libertades y sus oportunidades de progreso. Son ellas las que pretenden suplantar la actividad de los gobiernos, tener su propia fuerza armada, cobrar sus propias contribuciones a través de expoliaciones y extorsiones forzadas a los ciudadanos e imponer su propia ley. Son ellas, las bandas criminales, las que quieren socavar al campesino que trabaja digna y honestamente por salir adelante, a la comerciante que hace lo propio para sacar adelante a su familia, a todo aquel que hace un esfuerzo honesto, es precisamente a quien buscan amedrentar y someter. Lo digo aquí, amigas y amigos, porque ante esta clara amenaza, sí hay que recordar que el deber constitucional, el deber político, el deber legal y el deber ético de cualquier gobierno democrático es combatir de frente, con la ley en la mano y con la fuerza del Estado, a la delincuencia. Es, como lo hemos jurado, conforme con la Constitución, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los regidores del país, es cumplir con la obligación de guardar y hacer guardar la ley. Nada más, pero tampoco nada menos. Y eso es lo que hemos hecho. Seguir un imperativo legal y ético que habremos, desde luego, de seguir en cumplimiento de nuestro mandato y sin claudicar, porque lo que está en juego es el ideal de una sociedad justa, libre y segura, a la que aspiraron mexicanos como Zapata, como los revolucionarios y desde luego a la que aspiramos todos los mexicanos hoy en día. Ser pues un gobierno de y para ciudadanos, y por eso luchamos para hacer valer la ley, apegados a la ley misma. Sabemos muy bien, por otra parte, que no basta, como hemos hecho, combatir con toda determinación a los grupos criminales que pretenden dañar a la sociedad. Y por ello, amigas y amigos, hay que hacer otras cosas más. Por ello venimos haciendo tareas distintas al mero combate a la criminalidad y que yo resumiría en 2 adicionales. Por una parte, reconstruir y fortalecer a las instituciones de seguridad y de justicia. Concretamente, por ejemplo, impulsando la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos y ministeriales e impulsando que este esfuerzo también se haga
en todos los estados de la República y en todos los municipios del país, porque no podremos aspirar a la libertad que tenemos derecho mientras haya instituciones que se vean amenazadas, vulneradas o de plano, hay que decirlo, corrompidas por la criminalidad. Y segundo, y más importante que lo anterior, trabajar en la reconstrucción del tejido social. Y aquí tenemos otra gran coincidencia con los ideales de justicia de Zapata. ¿Qué significa reconstruir el tejido social? Significa construir, amigas y amigos, una red de oportunidades de educación, y por eso estamos invirtiendo más que nunca en abrir nuevos bachilleratos para los muchachos, aquí en Morelos y en el país, y nuevos centros de educación superior, como la Universidad Tecnológica y otros centros que hemos hecho en este estado. Significa abrir oportunidades de salud, y por eso, amigas y amigos, hemos casi quintuplicado el presupuesto del Seguro Popular en el país, y por eso estamos llegando a la cobertura universal de salud, como lo hemos hecho ya en el estado de Morelos, algo que no han alcanzado naciones en desarrollo, algo que incluso muchas naciones desarrolladas ya no han podido lograr. Abrir oportunidades de justicia significa apoyar, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, los proyectos productivos de la gente del campo. Significa luchar por un financiamiento accesible para quien produce el azúcar, las cebollas, los tomates, el maíz para el pueblo de México. Significa apoyar y al mismo tiempo respetar la libertad de las organizaciones, algo que México venía demandando y desde hace mucho tiempo. Y esto se logra, amigas y amigos, a través de programas y a través de presupuestos, para que las personas y las comunidades puedan mejorar su perspectiva de futuro. Porque ¿qué queremos, amigas y amigos? Queremos, pienso que en buena parte, lo mismo que quería el general Zapata. Una comunidad más equitativa, una sociedad donde las familias del campo no se estén muriendo de hambre, donde la mujer del campo, el hombre del campo tenga su doctor y tenga su clínica y tenga su hospital, donde el joven del campo pueda escoger la carrera que quiera y tenga un lugar donde estudiarla. Una comunidad, amigas y amigos, que sea así, cimiento de prosperidad. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, señores, falta, es cierto. Falta generar muchos empleos para la gente del campo. Falta revolucionar esas opciones productivas. Falta también avanzar en la propia certeza jurídica de los derechos del campesino. Y doy la bienvenida a este debate al que ha convocado el secretario de Reforma Agraria. Plantearnos si la gente que seguía a Zapata quería ser poseedor o de plano quería ser plena propietaria de la tierra que demandaba. Esos temas, amigas y amigos, se pueden debatir afortunadamente en una sociedad libre, libre sí, como es hoy la sociedad mexicana, donde se puede opinar con libertad y donde se puede estar a favor o en contra de una idea, pero hay un espacio propicio para que esas ideas se expresen con sensatez y con responsabilidad. Porque sabemos, amigas y amigos, que esa sociedad a la que aspiramos es precisamente no solo un ideal lícito que le dio razón a la Revolución Mexicana, sino es también en la problemática que hoy vivimos, también es un espacio que le cierra condiciones a la criminalidad para reclutar a nuestros jóvenes en las adicciones o en la violencia. Porque sabemos que un joven que estudia es un joven que estará alejado de las bandas y de las drogas. Por eso, amigas y amigos, impulsamos que en México haya cada día más becarios y menos sicarios, que haya oportunidades sociales en el campo y en la ciudad que permitan precisamente reconstruir un tejido social largamente erosionado por falta de condiciones de justicia en el país. Señoras y señores, en la vida del general Emiliano Zapata, todos los mexicanos, todos, tenemos lecciones de orgullo, de coraje y de dignidad. Él nos mostró que para trascender hay que ser congruentes entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace.
Hay que ser congruentes y estar dispuestos, como él estuvo dispuesto, a luchar, incluso con la propia vida, por las causas que son las justas y son las que se necesitan para el país. En una de las frases finales del Plan de Ayala, Zapata y los suyos expresan: somos partidarios de los principios y no de los hombres. Qué importante es esto para México, porque más allá de caudillismos o de nombres, lo que hace falta es un fortalecimiento de las ideas y de los principios. Principios es lo que demanda hoy México de sus hijos. Principios para defender la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Principios para buscar siempre e indeclinablemente la justicia. Principios para construir un país de leyes, no obstante y a pesar de los riesgos que implica construir un país de leyes. Principios para hacer prosperar a México con patriotismo, con libertad, con justicia y democracia. Así que hagamos nuestra, amigas y amigos, hoy la causa del general Emiliano Zapata. Hoy, afortunadamente, el reparto agrario ha cumplido su misión y ha dado tierra a la gente del campo. Pero queda aún pendiente la asignatura de que esa tierra pueda contar en el campesino con las condiciones adecuadas de asesoría, de capacitación y de financiamiento para que la tierra sea verdaderamente productiva, sea verdaderamente generadora de oportunidad, de superación y no simplemente un reparto masivo de pobreza y de miseria, como por desgracia durante muchos años a ello se redujo el reparto. Hagamos pues nuestra la causa de Zapata y seamos una generación que esté a la altura de nuestra historia y que se nos permita, con la misma gallardía y con la misma dignidad, luchar hoy para solucionar nuestros problemas con la misma gallardía y valor que él luchó en su tiempo para solucionar los problemas del México de entonces. Enhorabuena y felicidades a todas las mexicanas y a todos los mexicanos por este centenario de la promulgación del Plan de Ayala. Muchas gracias.